Bienvenido a una lección sobre operaciones con tiempo. Echemos un vistazo a nuestras conversiones primero. Deberíamos estar familiarizados con estos. 60 segundos es igual a un minuto. 60 minutos equivalen a una hora y 24 horas equivalen a un día. Entonces, para convertir una unidad de tiempo en otra, necesitamos multiplicar por una fracción unitaria. Y una fracción unitaria es una fracción que siempre es igual a 1. Así, por ejemplo, 60 segundos más de un minuto es una fracción unitaria porque son iguales entre sí y, por lo tanto, iguales a 1. Entonces es un minuto más de 60 segundos. Esto sigue siendo igual a 1. Así como 60 minutos más de una hora. O una hora más de 60 minutos. Entonces, según nuestra conversión, debemos asegurarnos de elegir la fracción unitaria correcta. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Aquí queremos convertir 4 horas y 25 minutos en minutos. Entonces podríamos pensar en esto como 4 horas más 25 minutos. Entonces esto nos dice que tenemos que convertir horas en minutos para obtener el número total de minutos. Al hacer una conversión, a menudo es útil poner las unidades en forma de fracción. Así que vamos a poner 4 horas en una. Y ahora para convertir esto en minutos, tendremos que eliminar las unidades de horas. Así que pondremos horas en el denominador y minutos en el numerador. Y la conversión es 60 minutos. Es igual a una hora. Observe cómo ahora las unidades de horas se simplificarán. Pero todavía tenemos que agregar los 25 minutos adicionales. Ahora sigamos adelante y realicemos el cálculo aquí. Bueno, 4 veces 60 son 240, y eso es ahora en minutos. Además, 25 minutos, por supuesto, nos darán un total de 265 minutos. Ahora echemos un vistazo a una conversión en la dirección opuesta. Queremos convertir 400 minutos en horas. Entonces comenzaremos poniendo 400 minutos sobre 1. Sabemos que queremos que nuestra respuesta sea en horas. Así que ahora nuestra fracción de unidad tendrá que tener minutos en el denominador, para que estas unidades se simplifiquen. Y la conversión es a horas. De nuevo, una hora equivale a 60 minutos. Ahora las unidades de minutos se han simplificado. Y nos quedan 400 divididos entre 60 horas. Ahora tenemos que realizar esta división. Vamos a tomar 400 y dividir por 60. Bueno, hay 60 en 400. Esto será 360 con el resto de 40. Esto nos dirá que tenemos 6 y 40. 60 horas. Y, por supuesto, 40 sexagésimos simplifica. Ambos tienen un factor común de 20. Serán 6 y 2/3 horas. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Aquí queremos convertir 2 días en minutos. A veces tenemos que usar más de una fracción unitaria. Entonces comenzaremos poniendo 2 días sobre 1. Sabemos que queremos que nuestra respuesta final sea en minutos. Entonces, la conversión más obvia aquí es convertir días en horas, así que pondremos días en el denominador y horas en el numerador. Observe cómo no estamos convirtiendo directamente en minutos. Así que tendremos entre un día y 24 horas. Los días ahora se simplificarán, pero ahora tenemos horas y ahora tenemos que convertir nuestras horas en minutos. Entonces, para que las horas se simplifiquen, pondremos horas en el denominador y minutos en el numerador. Y nuevamente, la conversión es de una hora a 60 minutos. Y ahora las horas se han simplificado. Así que ahora nos queda encontrar este producto. 2 veces 24, 60 veces nos dará un número total de minutos. Bueno, 2 veces 24 es 48, tiempo 60, multiplica por 0, y luego por 6. 48, lleva los 4, eso es 28. Entonces 2880 minutos. Ahora hablemos de sumar y restar tiempo. Agreguemos 5 minutos, 42 segundos y 12 minutos, 35 segundos. Lo más importante aquí es alinear las mismas unidades. Entonces tenemos 5 minutos, 42 segundos, 12 minutos, 35 segundos. Y estamos agregando. Comencemos con los segundos. Tendremos 77 segundos, y luego tendremos 17 minutos. Ahora, el único problema aquí es que recuerde, 60 segundos es igual a un minuto. Entonces podemos dejarlo de esta forma. Esto es 60 segundos, más 17 segundos, esos 60 segundos, eso es un minuto.
Entonces queremos agregar un minuto a los 17 para hacer 18 minutos, dejándonos con 17 segundos. Ahora echemos un vistazo a un problema de resta. Queremos restar 49 minutos, 20 segundos de 2 horas, 29 minutos. Entonces tenemos 2 horas 29 minutos. Y queremos restar 49 minutos, 20 segundos. Inmediatamente tenemos que tomar prestados 60 segundos de los minutos, por lo que esto se convertirá en 28 minutos, 60 segundos. Y ahora podemos restar 60 menos 20 serían 40 segundos. Y ahora no tenemos suficientes minutos aquí para restar 49. Entonces, si tomamos prestada 1 hora, eso nos dará 60 minutos adicionales. 60 más 28 nos dará 8 y 8 minutos. 88 minutos menos 49 minutos nos va a dar 39 minutos. Y, por supuesto, nos queda 1 hora aquí. Así que realizamos estos problemas de sustracción tal como lo hacemos. Restando números enteros, excepto cuando tomamos prestadas diferentes unidades, tenemos que hacer la conversión. Veamos si tenemos tiempo para un ejemplo más. Si hace ejercicio durante 1 hora, 20 minutos 4 veces por semana, ¿cuánto ejercicio haces por semana? Bueno, esto sería 4 veces. 1 hora, 20 minutos. Y de nuevo recuerde, podemos pensar en esto como 1 hora más 20 minutos. Entonces, cuando multipliquemos aquí, tendremos 4 horas más 4, 20 minutos. Eso serían 80 minutos. Pero no podemos dejarlo en el formulario porque recuerde que hay 60 minutos en 1 hora. Y los 60 minutos nos dan 1 hora extra. Así que tenemos que agregar 1 hora a las 4 horas, que serán 5 horas y 20 minutos. Vamos a seguir adelante y parar aquí en este video. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos.